Apreciados amigos, nos alegra mucho saludarlos nuevamente aquí como de costumbre en nuestro programa Audiencias. Hoy con un invitado muy especial, se trata del doctor Germán Calderón España. Él es un gran constitucionalista, un abogado muy prestigioso en Colombia, porque él tiene una particularidad, es que él se mete a defender unas causas bien interesantes. Y ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Pero, doctor Germán, bienvenido a Audiencias, nos alegra mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, pues complacido estar en su programa. Pues bueno, estos días para los colombianos, todos los colombianos estamos leyendo, es decir, nos pusieron una tarea de que debemos leer 274 páginas, que es el acuerdo final que se celebró entre la guerrilla de la FARC con el gobierno colombiano. Usted, los más juiciosos, fue el primero en leerse, lo tengo entendido. Pues ya veníamos leyendo algunos apartes de los acuerdos primigenios que se han celebrado en materia de temas agrarios, aspectos de justicia transicional y otros aspectos, por ejemplo, de participación política, en los que inclusive veníamos haciendo aportes desde la perspectiva constitucional y jurisprudencial, digamos, coadyuvando un proceso que el gobierno inició, y el cual pues terminó hace muy pocos días y ya se están dando a conocer los acuerdos a toda la ciudadanía porque es un mandato de la Corte Constitucional. Bueno, antes de entrar un poquitico a ver como el contenido de los acuerdos de La Habana, expliquémosle a los colombianos, porque es un programa muy didáctico, doctor Germán, ¿qué diferencia hay entre un referendo y un plebiscito? Bueno, el referendo es una figura de carácter constitucional y legal que se utiliza o lo utiliza un gobierno, por ejemplo, para refrendar o aprobar, sinónimo aprobar, o rechazar una norma, sea una norma, una ley ordinaria o sea un acto legislativo. Entonces de ahí depende de que sea un referendo normal o un referendo plebiscitario o reformatorio de la Constitución. Claro, de hecho, hoy en Colombia tenemos tres mecanismos para cambiar la Constitución. Uno, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Sí, señor. Otra, un referendo, y el otro es un acto legislativo, Un acto legislativo. que es el que lo suscriben 10 senadores o 10 representantes para modificar la Constitución. Sí, correcto. Son tres formas, modalidades únicas para reformar la Constitución. Y ese es uno de los grandes debates que se va a dar pues, por cuenta, por ejemplo, del acto legislativo para la paz, pues, que ha sido atacado por los opositores de este proceso de paz. Bueno, y entonces la diferencia con el plebiscito, ¿cuál es? Bueno, el plebiscito se trata, ya no versa sobre una norma, ni sobre un acto legislativo reformatorio de la Constitución, sino sobre una política pública que el gobierno nacional quiere implementar a nivel pues, de todos los ciudadanos. La política pública pues no está elevada a esa norma, a esa categoría, y por eso una diferencia entre uno y otro mecanismo de participación ciudadana. Bueno, o sea que los colombianos vamos a estrenar por segunda oportunidad, o por lo menos con la Constitución del 91, la primera vez el plebiscito lo vamos a estrenar. Porque Sí. ya en el 57 se había aprobado por el general Rojas Pinilla. Sí, en el 57 se hizo un primer plebiscito, pero ya con la vigencia de la Constitución del 91 sería la única forma plebiscitaria que se está utilizando en Colombia, en este caso pues para refrendar o aprobar, darle el sí a los acuerdos por parte de quienes están pues conformes a estos acuerdos finales que se han celebrado y se han suscrito o se van a suscribir el 23 de septiembre entre la FARC y el gobierno nacional. Pero igualmente tendrán la oportunidad de los opositores al mismo proceso de dar el no, para que en un caso dado de que gane la mayoría del no, pues el gobierno nacional tenga que reacondicionar, si quiere continuar con un proceso de paz, todo el proceso y ajustarlo a lo que quieren los opositores de ese proceso. Por ejemplo, en materia de participación ciudadana, los opositores no quieren que los máximos jefes guerrilleros vayan al Congreso de la República. Pero bueno, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo si finalmente el gobierno hoy ha sacado solamente una pregunta? Es decir, ¿qué parte el gobierno va a modificar si no se sabe cómo vota la gente? Sí, es que el plebiscito es simplemente la aprobación al proceso de paz como tal, al proceso de paz, particularmente el celebrado con la FARC. Exactamente. Porque ahí también se da otro gran debate de que pues, no se puede hablar de una paz duradera ni una paz, digamos, estable para los colombianos, porque hay otros grupos guerrilleros, porque existen flagelos como la BACRIM que desestabilizan el orden público y la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. De modo que aquí estamos hablando particularmente de la refrendación de un proceso que se hizo, pero no se está tratando de la refrendación de las reformas constitucionales,
porque las reformas constitucionales son la consecuencia de esa aprobación, de todo el proceso de la aprobación y la representación que va a dar el pueblo, es decir, como que le está dando ese mandato popular del constituyente primario en caso de que gane el sí, para que el gobierno nacional implemente a través de los actos reformatorios constitucionales, las facultades todas que se esas le dieron, situaciones que se acordaron. las facultades que se le dieron al presidente es para que las ponga en vigencia. Sí, se le dieron unas facultades a través del acto legislativo, facultades especiales, por eso se trata de que viene un proceso de especialidad en cuanto a la forma de o los mecanismos de reformas constitucionales en unos procedimientos muy breves y especiales que tendrá que implementar en el término de 6 meses todos los acuerdos, todas las consecuencias de ese proceso de paz que se celebró particularmente con la FARC. O sea que, para poderle aclarar a nuestros televidentes, el plebiscito, al igual que el referendo, obliga. Sí, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que obliga, porque si no, no tendría pues ningún efecto. Porque muchos dicen que es una encuesta, que finalmente, aprobándose el sí o el no, finalmente el presidente tiene la facultad constitucional de implementar la paz en Colombia. No, no es una encuesta, tiene un calado constitucional, tiene digamos, un arquetipo que hace que sea vinculante la decisión del sí o la decisión del no. Si gana la mayoría del no, pues lógicamente el gobierno no va a poder continuar con este proceso. Tendrá que, en un evento dado, digamos, esa atribución que tiene el presidente de la República, que es de carácter constitucional y jurisprudencial, de hacer la paz, de lograr la paz para los colombianos, de brindarles tranquilidad, porque son bienes esenciales del Estado, y derechos fundamentales además, pues tendrá que el gobierno adaptarse a los condicionamientos de los que están en la oposición de este proceso de paz. Pero si gana el sí, pues también es vinculante para quienes están en contra de ese sí, porque los obliga a acatar toda la implementación de esas reformas constitucionales en las diferentes materias que se han acordado con la FARC. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes aquí en Audiencias. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda.
Encuentra más información en nuestro portal web. Nuevamente con ustedes y con el doctor Germán Calderón España, un gran constitucionalista colombiano, un hombre que ha peleado unas causas importantes y por eso lo tenemos hoy aquí, doctor Germán, porque usted es columnista de varios periódicos importantes. Es un hombre que genera opinión en Colombia y queríamos conocer sus puntos de vista frente al tema del plebiscito, porque hoy mucha incertidumbre hay en Colombia. La gente dice, bueno, pero finalmente si voto sí, lo aplican, si voto no. ¿Qué pasa en Colombia con este tema del plebiscito? Ya miramos que el gobierno tiene, de acuerdo a la sentencia de la Corte, tiene que darle cumplimiento a la voluntad del elector. Sí, señor, eso dijo la Corte. Así lo ha determinado y lo ha señalado la Corte Constitucional. La fuerza vinculante que tiene un sí o un no. No obstante, cualquier decisión del pueblo frente a este plebiscito tiene una fuerza vinculante particularmente para el presidente de la República. Es decir, la Corte aclaró que no iba dirigida esa fuerza vinculante hacia los diferentes actores del gobierno nacional o las diferentes ramas del poder público colombiano. Simple y llanamente es vinculante frente al presidente de la República. Esto quiere decir que el presidente de la República tiene que acatar lo que diga el pueblo respecto a un sí o respecto a un no. De tal manera que si la mayoría de los colombianos votan por un no al proceso de paz, a los acuerdos finales que se han acordado, que se han celebrado con la FARC, pues tendrá que suspender el proceso. No llega a su final y a las consecuencias de todo proceso de paz, que son las reformas constitucionales y legales que implementen esos acuerdos, y tendrá que, si quiere continuar con el proceso de paz, cuya atribución es constitucional y legal, él no puede dejar de buscar siempre la paz de los colombianos, porque eso es un mandato superior, pero tendrá que acondicionarse a aquellos parámetros por los cuales se votó o el pueblo votó por un no. De modo que él no puede ir en contra de la voluntad popular. Pero bueno, fíjese que el fiscal Montealegre, antes de salir, él dijo que el presidente no tenía la obligación de consultar con el pueblo el tema de los acuerdos con la FARC. ¿Significa entonces que si en un eventual no, el presidente podría perfectamente dar aplicación a esa facultad constitucional de conseguir la convivencia y la paz entre colombianos? Sí, en principio el gobierno nacional, el presidente de la República, no tenía esa obligación, no está normado ni en la Constitución ni en la ley como procedimiento para llegar a un acuerdo o un proceso de paz. Pero una vez adaptado y adoptado por la normatividad, por una ley estatutaria, ya tiene una fuerza vinculante, porque es el Congreso de la República a través de una ley estatutaria que le avala la refrendación del pueblo como un querer, como una satisfacción de un deseo personal de que su proceso de paz sea refrendado por el constituyente primario, es decir, por el pueblo. Pero una vez adoptado ese proceso a través de una ley estatutaria y ejercido el control de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha dicho que sí ya tiene una fuerza vinculante. Es decir, ya se volvió un imperativo categórico para el gobierno nacional adelantar el proceso plebiscitario y adicionalmente acogerse a un sí o a un no. En el evento de un sí, pues tendrá vía libre para la implementación de esas reformas constitucionales producto de estos acuerdos. Lo podrá hacer a través de una constituyente o lo podrá inclusive hacer a través de unos actos legislativos o a través de esa jurisdicción o capacidad o atribución especial que le dio el Congreso de la República para que en 6 meses implemente todos esos acuerdos. En unos procedimientos expeditos, en unos procedimientos muy sencillos, diferentes a los procedimientos rigurosos que tiene, por ejemplo, un acto legislativo o la conformación de una constituyente. Y ese es el gran debate que se está dando en este momento. Los opositores al sí están inclusive adicionalmente de estar en oposición a ese proceso de paz que se ha celebrado con la FARC, van a demandar el acto legislativo que le da esas facultades especiales al presidente. Hoy se conoce una noticia de que hay más de 1.000 firmas, de 1 millón de firmas por parte del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores que van a avalar esas demandas de inconstitucionalidad contra ese acto legislativo. Pero bueno, mientras se surte ese debate, el gobierno tiene una obligatoriedad de hacer el plebiscito y de someterse con una fuerza vinculante para el presidente de la República a un sí o a un no popular. Bueno, la pregunta es, si la Constitución se reforma de 3 maneras que ya las mencionamos, la Asamblea Nacional Constituyente, el referéndum o un acto legislativo,
¿En dónde aparece las facultades al presidente para reformar la Constitución? Sí, ahí es donde existe un debate muy fuerte y va a tener que solucionarlo, pues digamos, resolverlo la Corte Constitucional a través de esas demandas de inconstitucionalidad que ya se están entablando contra ese acto legislativo. Ahí es donde pues, la opinión está hablando de que hay una situación que se le puede venir al presidente que ataca la columna vertebral de todo el proceso. Si llegase la Corte Constitucional a declarar inexequible ese acto legislativo, que le da facultades especiales, con términos especiales, procedimientos especiales para la implementación de los acuerdos, no tendrá otro camino el presidente que convocar una asamblea nacional constituyente o hacer la implementación de los acuerdos a través de actos legislativos. Un acto legislativo No tiene otra sería forma. el mecanismo, Sí, por tiempo. Pero bueno, supongamos que se demandó como se demandó, esa demanda puede tardar 1 año y medio seguramente por ahí. Sí. Y como al presidente le dieron 6 meses, todo lo que hace el presidente tiene presunción de legalidad. Mientras no se resuelva una inexequibilidad o una inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pues tiene la presunción de legalidad. O sea que el argumento jurídico por el cual están atacando esas facultades es que en la Constitución no le permiten al legislativo o al legislador desprenderse de sus funciones para entregárselas al Ejecutivo. Sí, en cierta forma lo que se está hablando es, primero, que se está reformando la propia Constitución a través de un acto legislativo que no tenía la voluntad popular mayoritaria. ¿Sí? Segundo, que a través de ese acto legislativo se está sustituyendo la Constitución, es decir, se está implementando un sistema dictatorial de carácter constitucional que va a suplantar unos poderes, en donde el Congreso se atribuyó unos poderes omnímodos que no podía atribuirse. Y ese es el gran debate que se va a dar de la sustitución de la Constitución en el ejercicio de control de constitucionalidad que va a ejercer la Corte. Bueno, en este tema tan interesante vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos.
Cátedra CAEL 2016. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Doctor Germán, usted que estudia permanentemente la Constitución, que gracias a una demanda que usted interpuso, el fiscal Montealegre cumplió 4 años de periodo, porque él iba por 2 años. Entre otras muchas aventuras jurídicas que usted se ha lanzado, ¿cuáles son las que podemos mencionar aquí? Bueno, fui el primer demandante de la ley de víctimas para que se ampliara los ámbitos de aplicación más allá de los límites temporales que haya establecido el legislativo. La ley 1448 estableció que se devolverían las tierras de las personas que las habían o que habían sido despojadas desde 1991 hacia adelante y que se pagarían indemnizaciones a las personas que han sido víctimas del conflicto interno armado a partir de 1985. Pero yo, pues, a través de la teoría histórica de la iniciación del conflicto armado interno en Colombia, pude demostrar que esos límites tenían que extenderse mucho más allá porque el conflicto se inició hace más de 60 años. Entonces quedarían algunas víctimas que no serían sujetas de indemnización. Queda por fuera la indemnización. A partir de ahí, pues como la demanda la perdí en la Corte Constitucional con la base de que se rompía el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del Estado, fue cuando tomé la decisión de demandar las pensiones millonarias de los congresistas y de los magistrados de altas cortes. Esta sentencia, pues, fue favorable a las pretensiones mías en la medida en que ratificó lo que ha dicho el acto legislativo 01-2005, que decía que no pueden haber pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, alrededor de 16 millones o 17 millones de pesos en este momento. En su momento había pensiones de 32, de 30 millones de pesos y yo consideré que ese principio de sostenibilidad fiscal, si no era favorable a las víctimas, no podría ser favorable a un poco de personas, a un grupo de personas privilegiadas con esta clase de políticas públicas. Adicionalmente, pues demandé por acción de nulidad la elección del fiscal, el doctor Eduardo Montealegre, para que no supliera el resto del periodo de la doctora Vivian Morales por 1 año y medio, sino que se quedara por un mandato personalísimo por 4 años. También junto con mi hijo fuimos los gestores de una tutela que restableció al poder al exalcalde Gustavo Petro en su momento cuando fue destituido por la Procuraduría. En otra tutela colaboré suspendiendo con el paro judicial que se avecinaba hace 1 año y medio y que hubiera podido ser una catástrofe en materia presupuestal para la rama judicial. Igualmente, bueno, he interpuesto tutelas actuales, por ejemplo la del habitante de la calle, para que se protejan los derechos vulnerados a la dignidad humana y demás de los habitantes de la calle que fueron desalojados del Bronx. Hoy precisamente un magistrado ha admitido la demanda en calidad de agentes oficiosos para que se surta el proceso y determine si realmente el distrito y las entidades del Estado están violando la política pública establecida en la ley 1641-2013 en cuanto a protección del habitante de la calle como un miembro más de la comunidad, dependiendo del principio de solidaridad constitucional que nos asiste a todos los colombianos, entre otras acciones. Entre otras muchas acciones. Pero bueno, ¿qué consejo usted le quiere transmitir hoy, por ejemplo, a los colombianos que están preocupados porque como no todo el mundo tiene la habilidad de leer, mucha gente cree que van a votar sin leer? ¿Qué consejo usted le daría para que pueda digerir fácilmente el Acuerdo de La Habana, que es muy importante que la gente lo conozca para que vote a conciencia? Bueno, el primer consejo es que quien no tenga la vocación de la lectura de esas 270 páginas que son complejas para una persona así, que hay otras ayudas, por ejemplo, oír, hay unas ayudas auditivas que permiten que uno escuche los acuerdos. Uno cada mañana puede escuchar un acuerdo o una parte del acuerdo y en cuestión de 5 o 6 días ya está enterado del proceso. Pero también hay resúmenes ya didácticos que la misma prensa o los medios están difundiendo. Porque sí es importante que el colombiano conozca de primera mano qué es lo que se acordó en La Habana.
qué es lo que se acordó en este proceso, y con base en eso tome una decisión racional, intelectiva, no emocional, no pasional, no política, con relación a si va a votar por un sí o por un no. Particularmente, yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, estoy de acuerdo con que se ha adelantado una gran parte de lo que puede ser la tranquilidad, la convivencia pacífica de los colombianos, e inclusive desde la perspectiva constitucional he analizado casi cada uno de los temas: el cese al fuego bilateral, la participación política, la justicia transicional, y todo ello debe terminar o concluir en un asunto muy importante en que se puede ceder frente a la justicia para poder lograr la paz. Es la única forma. Si nosotros hablamos en términos cristianos, que nos enseñó pues Jesucristo, siempre hemos hablado en el lenguaje del amor. Ese lenguaje del amor es el que nos lleva a su vez al lenguaje del perdón. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos a ese lenguaje que nos ha enseñado a toda clase de cristianos. No estoy hablando de un cristiano de una iglesia o un cristiano de otra iglesia, no. Toda clase de cristiano, todo habitante colombiano requiere la paz, y requiere una paz basada en ese amor y basada en ese perdón. Y eso es lo que permite la justicia transicional. De modo que yo lo que invito a todos y exhorto a todos los colombianos es a que lean con racionalidad los acuerdos y voten en conciencia. Que es muy importante además para que la gente, cuando esté allí frente a la urna, sepa que es muy importante, por supuesto, la decisión de cada quien. O sea, que la gente masivamente salga a votar. La invitación es que todos los colombianos lean y todos participemos, porque finalmente a veces uno encuentra que la gente no vota, no porque no lea, sino que muchas veces poco le interesa. Yo creo que si hacemos parte de una democracia, la democracia es imperfecta cuando no participamos nosotros. Es así. No es que todo el mundo participe. Y la participación es una parte esencial, un núcleo esencial de nuestro Estado social y de derecho. Claro, esa es la gran diferencia entre un Estado democrático y una monarquía, que el monarca encarna los tres poderes. O en estados absolutistas, por ejemplo, sí, en donde solamente se permite la participación de los seguidores de ese estado absolutista imperativo, o en las monarquías, en donde la monarquía encarna muchos poderes y la participación es precaria, pero en un estado democrático pues hemos tenido el gran flagelo de la no participación. En este momento pues se está dando todos los elementos para que el ciudadano se instruya en materia de los acuerdos, de las diferentes maneras como se puede instruir, y participe ese día, porque es una decisión fundamental. Que no nos pase, que no podamos decir después, como yo no voté, como yo no participé, pues yo tengo que someterme a lo que el gobierno nacional me imponga si gana el sí, o a lo que la oposición me imponga si gana el no. No, aquí no pensemos en oposición, no pensemos en partidos, no pensemos en caudillos, en líderes mesiánicos, no pensemos en absolutamente nada. Podemos tener preferencia por el presidente o rechazo, y podemos tener preferencia o rechazo por la oposición o por el líder de la oposición. Pero votemos en conciencia, votemos por nosotros mismos, por la paz de los colombianos, por una paz real, seria y fundamentada en unos acuerdos que va pues, a leer cada persona, y de acuerdo a eso va a votar por un sí o por un no. Doctor Germán, muchas gracias por haber estado en Audiencias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este tan importante programa. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos a esta misma hora y la próxima semana por este canal, para que compartamos una emisión más de nuestro programa. Dios les bendiga y muchas gracias.